tal, muchachos? Vamos a la unidad 4, que es espacios vectoriales. El primer tema de la unidad es definir lo que es un espacio vectorial, y a partir de la definición de espacio vectorial vamos a ver qué reglas o qué axiomas lo conforman para posteriormente buscar conjuntos de elementos que sean espacios vectoriales. Poco a poco le vamos a ir entendiendo, no se me desesperen. Vamos a ver primero lo que es un espacio vectorial. Aquí está la definición. Dice, un espacio vectorial es un conjunto no vacío, V, de objetos llamados vectores, en el cual se han definido dos operaciones, la suma y el producto, por un escalar, sujetas a los 10 axiomas que se ven a continuación. Entonces vamos a tener como V va a ser un conjunto donde adentro va a haber vectores de cualquier tipo. Vectores, aquí tenemos 3 vectores, 4 vectores, 5 vectores. Vamos a tener un conjunto de vectores para los cuales se van a definir dos operaciones. Una operación es la suma de vectores y la otra operación es multiplicación por un escalar. Multiplicación por un escalar. Entonces, vamos a ver que bajo estas dos operaciones se deben de cumplir estos 10 axiomas que están aquí. Estos 10 axiomas son 10 leyes. Si las 10 leyes se cumplen, entonces podemos decir que este conjunto V es un espacio vectorial. Para que lo entiendan, imagínense que ustedes llegan a una empresa y que los mandan a un área específica de la empresa. Y en esa área específica de la empresa, ustedes tienen ciertos reglamentos que se deben de cumplir en esa área, por ejemplo, reglamentos de seguridad. Y tú vas a tener una auditoría para que a ti te otorguen una certificación sobre seguridad. Entonces tú tienes que checar cada una de las reglas que se piden en esa área para la certificación, y si cumples con todas, entonces en ese momento estás certificado para esas reglas o para esa norma. Entonces aquí va a ser algo parecido. Vamos a tener un conjunto de vectores, los cuales tienen que pasar una serie de 10 reglas que, si las cumplen, los vamos a certificar, y esa certificación va a ser que los vamos a nombrar espacios vectoriales. Entonces vamos a partir entonces de esta definición, y vamos a ir haciendo un ejemplo para que lo entiendan mejor. Vamos a ir haciendo un ejemplo donde vamos a utilizar los axiomas. Este es un ejemplo que viene en el libro de Grossman de álgebra lineal. Lo voy a anotar aquí abajo y lo vamos a ir haciendo. A ver, vamos entendiendo paso a paso. Dice que el ejemplo 1, que demostremos que el conjunto de matrices diagonales de 2 por 2 bajo la suma de matrices y la multiplicación por un escalar es un espacio vectorial. Entonces, este conjunto nosotros tenemos que demostrar que cumple con las 10 o que no cumple con alguna. Si nosotros encontramos que no cumple con una de las leyes, en automático podemos decir que no es un espacio vectorial. Entonces nuestra respuesta aquí debe ser o es un espacio o no es un espacio vectorial, pero tenemos que demostrarlo. Vamos a ir viendo cada una de las leyes. La primera ley dice, la número 1, dice U más B pertenece a V, o sea, pertenece al espacio vectorial. Entonces, la U y la B son dos elementos del conjunto que queremos demostrar. Entonces, este es el conjunto que queremos demostrar. Dice el conjunto de matrices diagonales de 2 por 2. Una matriz diagonal es una matriz que tiene cualquier número en la diagonal y ceros en las demás partes. Entonces, esa sería una matriz de 2 por 2 donde tenemos solamente números en la diagonal. La A y la B son cualquier número. Aquí, por ejemplo, si pongo C y D, 0, 0, estos dos
yo para empezar a demostrar la primera necesito poner quién es U y quién es V. Entonces ya tengo U y V y dice que los tengo que sumar. Tengo que hacer la suma de U más V. Entonces tengo U, tengo V, voy a hacer la suma de U más V. Este U y este V obviamente pertenecen al conjunto. O sea que U y V pertenecen a conjunto V. El conjunto V, ¿quién es? Pues las matrices diagonales de 2 por 2. Entonces, estos dos ya pertenecen al conjunto V, pero lo que queremos que pertenezca es la suma de los dos. Vamos a hacer la suma a ver si pertenece. Si yo sumo U más V, sería sumar las dos matrices, o sea que sería A0, 0B más C0, 0D. Si yo sumo, entradas se suman entrada con entrada, las matrices, eso ya lo vimos en las unidades anteriores, sería A más C, sería A más C, 0 más 0, 0, luego 0 más 0, 0, y B más D, pues B más D. Ahora la pregunta, ¿esta matriz sigue siendo una matriz diagonal? ¿Sí o no? Podemos decir claramente que sí, porque sigue teniendo números en la diagonal y ceros en las demás partes. Por lo tanto, sigue siendo una matriz diagonal de 2 por 2 y por lo tanto sí pertenece al conjunto V. Por lo tanto, sí cumple la primera ley. La primera ley es que la suma de dos elementos que tome de ese conjunto pertenezcan al mismo conjunto. Y sí, esa se llama ley de cerradura. Cerradura de la suma. Entonces sí la cumple. Ahora vamos a ver la segunda ley. La segunda ley es la ley conmutativa. Dice que U más B debe ser lo mismo que B más U. Vamos a ver si es cierto. Vuelvo a tomar los elementos. Voy a borrar. Ahí ya demostré la primera. Voy a tomar ahora los elementos. En este caso U y B, que tomé en el primer ejemplo, los puedo dejar igual. Ahora voy a demostrar el axioma 2. Y el axioma 2 dice que U más B es lo mismo que B más U. Entonces agarro estos dos y hago la suma. A0, 0B más C0, 0D es lo mismo que C0, 0D más A0, 0B. Hago la suma. En este caso entrada con entrada me quedaría A más C y 0 más 0, 0, 0 más 0, 0 y B más D. Y ahora C más A, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0 y D más B, D más B. Ahora, ¿estos dos son iguales? Es la pregunta. ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo podemos contestar? Pues A más C y C más A es lo mismo que C más A, porque lo sabemos de los números reales. En los números reales esta es conmutativa. Entonces estas sumas da lo mismo. Y también B más D da lo mismo que D más B. Por lo tanto, como da lo mismo estas sumas, también va a dar lo mismo las matrices. Te va a dar la misma matriz. Y por lo tanto sí cumple la conmutativa. Vamos ahora al número 3. El axioma número 3 dice que tienes que tener tres elementos, el U, el V y el W. Y que esos elementos se pueden hacer sumas con ellos. U más B más W es lo mismo que U más B más W. Eso se llama ley asociativa. Vamos a ver si se cumple. Aquí ya tengo a U, B y agarré un elemento más que es W. Matrices diagonales de 2 por 2. Obviamente todas pertenecen a V, al conjunto V, que nos dice la definición. Ahora lo que vamos a hacer es ver que se cumpla esta ley, que sería entonces sumar U más B, o sea, A0, 0B,
más V, que sería C 0 0D, y luego entre paréntesis más W, que sería K 0 0R, y eso debe ser igual a U, que en este caso sería A 0 0B, más V, que en este caso sería C 0 0D, más K 0 0R, y cierro paréntesis, cierro corchete y cierro paréntesis. Quedó medio encimado, pero ahorita lo vamos a ampliar acá abajo. Aquí ya tenemos escrito lo que nos piden arriba. Ahora vamos a ir haciendo las operaciones. A más C, aquí sumamos entrada con entrada, sería A más C 0 0 B más D, más K 0 0R. Es lo mismo que A 0 0B, más C más K 0 0 D más R. Hacemos la suma. Aquí quedaría de estos dos, nos quedaría A más C más K, siendo entrada con entrada, 0 y 0 B más D más R, y eso es igual a A más C más K, 0 0 B más D más R. Y podemos observar que son exactamente iguales los dos lados, por lo tanto cumple con el axioma número 3. Fíjense, vamos con el punto número 4, el axioma número 4. Dice: existe un vector 0 que pertenece al conjunto tal que B más 0 es igual a B. Para que pueda ser espacio vectorial debe de haber un elemento 0 en ese conjunto. En este caso, como son matrices diagonales, aquí yo tengo una matriz diagonal cualquiera que viene siendo la V. Y la matriz 0 0 0 0 también es una matriz diagonal. ¿Por qué es una matriz diagonal? Porque nada más los elementos del centro pueden ser cualquier número, y cualquier número también puede ser el 0. Por lo tanto, la matriz 0 0 0 0 es una matriz diagonal de 2 por 2, por lo tanto sí existe. Entonces dice que tenemos que sumar B más 0 y que me debe de dar V. Vamos a ver si es cierto. Entonces sería A más 0. A ver, aquí me equivoqué. Ahí está ya. A 0 0B. Le voy a sumar la matriz 0, que en este caso viene siendo 0 0 0 0, y me debe de dar la matriz V, que es A 0 0B. Y obviamente se va a cumplir. Al sumar entrada con entrada me va a quedar A 0 0B, sumando entrada con entrada, y pues es lo mismo que A 0 0B. Y por lo tanto cumple con el axioma, que en este caso sería el axioma número 4. Entonces ya tenemos que cumple también con el axioma 4. Vamos con el número 5. Vamos al siguiente axioma, que es el 5, que es el de inverso de la suma. Dice que para cada elemento del conjunto, para cada V en V mayúscula, existe un opuesto menos V, que pertenece a V mayúscula, tal que V menos más menos V debe de dar 0. O sea que debe de haber un inverso para cada uno. Entonces si yo defino otra vez A 0 0B
una matriz diagonal que pertenece a V, pues puede existir el menos A, 0, 0 menos B, porque sigue siendo una matriz diagonal que pertenece a V. Estas son mayúsculas. Entonces aquí tengo a mi B y a mi menos B. Y dice que los voy a sumar. B más menos B debe ser igual a 0. Y pues lo acomodamos la suma. Sería A 0, 0B más menos B, que sería menos A 0, 0 menos B, debe ser igual a 0, que en este caso es 0, 0, 0, 0. Entonces al hacer la suma, pues obviamente me va a quedar A menos A, 0, 0, B menos B, igual a 0, 0, 0. Y obviamente si cumple, porque A menos A pues sería 0, 0, 0, 0, 0. Y en este caso está cumpliendo con el axioma 5. Por lo tanto, sí existe en el conjunto un elemento inverso aditivo. Vamos con el número 6. Vamos al número 6. Dice que para el número 6 tenemos que K multiplicado por V debe de pertenecer al conjunto. Y que K pertenece a los números reales. O sea, K es una constante cualquiera. Entonces debemos de dar un elemento del conjunto. Ahí está, una matriz diagonal, la que hemos estado tomando de ejemplo, y K es un elemento de los números reales. O sea, K viene siendo el número que tú quieras, el 7, el 8, el 11, el 4, y como lo queremos representar como cualquier número, le ponemos una letra. Entonces K pertenece a los reales, es cualquier número que tú quieras. Y dice que se debe de cumplir que K multiplicado por la V, en este caso A0, 0B, debe de pertenecer, el resultado de eso debe de pertenecer al conjunto, o sea, debe de seguir siendo una matriz diagonal. Si se acuerdan, en las matrices, cuando multiplicamos un número por una matriz, se distribuía el número a toda la matriz. O sea que multiplicábamos K por A, quedaba KA, K por 0, 0, K por 0, 0, K por B, KB. ¿Sigue siendo una matriz diagonal? Sí, sigue siendo una matriz diagonal, por lo tanto sí pertenece al conjunto. Entonces, con eso así de sencillo, cumple con el axioma número 6. Si vamos al 7, dice que vamos a tener una multiplicación de un escalar por una suma y debe de cumplir con esta ecuación. Entonces, necesitamos dar dos matrices. Aquí estoy definiendo ya dos elementos que pertenecen al conjunto V. Por lo tanto, aquí tenemos dos matrices diagonales y voy a hacer que cumpla con eso. Aquí la A puede ser la letra que tú quieras, voy a ponerla yo como K. Entonces sería K por U más B, que en este caso sería A0, 0B, más V, que sería, en este caso, M 0, 0N. Suponiendo que esta es mi U y esta es mi V, que pertenecen al conjunto V mayúscula. Entonces, esto, cerrado entre paréntesis, debe ser igual a K multiplicado por A0, 0B y más K por M0, 0N. Ahí está. Entonces hago la suma primero de lo que está aquí adentro. Me quedaría entonces A más M sería AM 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, B más N, BN. Entonces déjame ponerle aquí porque no le puse el signo de suma a este. A más M y B más N. Ahí está. Ahí ya hice la suma. Y acá es igual a K multiplica cada uno. Me quedaría K por A, 0, 0, K por B, más K por M, 0, 0, KN.
Aquí ya puedo multiplicar la K por cada uno. Me quedaría entonces K A más KM, multiplicando K por todo, y K por 0, 0, K por 0, 0, y quedaría KB más KN. Y ya está. Aquí ya puedo sumar. Entrada con entrada me va a quedar KA más KM. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. Y acá quedaría KB más KN. Y podemos observar que de los dos lados obtenemos lo mismo. Por lo tanto, sí cumple con la ecuación que nos pide en el axioma 7. Vamos al axioma número 8. Para el axioma número 8, que es el que queremos demostrar, necesitamos dos escalares, o sea, necesitamos dos números que pertenecen a los reales. En este caso voy a dar alfa y beta. Alfa y beta son letras del alfabeto griego que pertenecen a los números reales, y necesito solamente, en este caso, un elemento que va a ser la V, un elemento del conjunto. Y nada más tengo que acomodar eso. Dice que es alfa más beta. Entonces sería alfa más beta por V por A00, 0B. Debe ser lo mismo que alfa por U B, que en este caso sería A00, 0B, más alfa por V, A00, 0B. Hago las operaciones de los dos lados. En este caso, alfa más beta, puedo multiplicarlo por todo y me daría alfa A más beta A, 0, porque estoy multiplicando este por cada uno. Y luego alfa más beta por 0, pues acá abajo me va a dar 0, y acá me va a dar alfa B más beta B. Ahí está. Y del otro lado multiplico el alfa por cada uno, me daría entonces alfa A 0, 0 alfa B más alfa A y en este caso aquí me equivoqué, aquí no era alfa, era beta. Si observan en el 8, aquí debemos de poner beta, lo voy a corregir de una vez. Aquí es beta. Entonces sería, a la hora de multiplicar, me va a dar beta, beta A, beta por 0, 0, beta por 0, 0 y beta B. Ahora sí hago la suma. Me daría entonces, aquí ya no puedo simplificar nada, alfa A más beta A, 0, 0 alfa B más beta B. Es lo mismo que alfa A más beta A, se suman entrada con entrada, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, y alfa B más beta B. Si se fijan, nos da lo mismo de los dos lados, por lo tanto cumple con el axioma. Y ya vamos en el axioma 8. Sigue el axioma número 9. Si vamos al número 9, se fijan, necesitamos dos escalares y un solo elemento del conjunto. En este caso, los dos escalares, aquí los tenemos, alfa y beta, que pertenecen al elemento del conjunto. Y aquí tenemos entonces alfa y beta, que pertenecen al conjunto. Y vamos a hacer, en este caso, la demostración. Dice que alfa por beta por el elemento es lo mismo que alfa beta por el elemento. Entonces vamos a hacer las operaciones. Aquí primero, pues alfa queda fuera, multiplicamos beta, nos quedaría beta A 0, 0 beta B. Ahí está. Y aquí alfa beta lo multiplicamos por cada uno, nos quedaría alfa beta A 0, 0 alfa beta B. Ahí ya quedó terminado. Nos faltaría ahora el alfa por cada uno.
nos quedaría alfa, beta A, 0, 0, alfa, beta B. Y se fijan, es lo mismo. Ya nos dio lo mismo de los dos lados. Por lo tanto, cumple con el axioma número 9. Y nos falta uno más, que es el número 10, que existe un 1 que multiplicado por el elemento nos debe dar lo mismo, o sea, la identidad multiplicativa. Aquí en este caso, el elemento identidad, pues sí es una matriz diagonal. ¿Sí? Tenemos el 1, 1, y este sería nuestra V y este sería el 1. Entonces dice ahí que debemos de multiplicar 1 por B, debe ser igual a V. Por lo tanto, nomás lo sustituyo. Sería, en este caso, la matriz identidad, que en este caso es 1, 1, 0, 0, 1. Lo multiplico por A, 0, 0B. Y el resultado debe de seguir perteneciendo a V, o sea, debe seguir siendo una matriz diagonal. Y como es la matriz identidad, recordemos que la matriz identidad no le hace nada a otra matriz, por lo tanto, el resultado es lo mismo, A0, 0B, que pertenece, obviamente, a V, por lo tanto, sí cumple. Entonces, la matriz identidad, en este caso, sí se puede, si tienes un elemento 1, que al multiplicar, te da en este caso el mismo elemento. Entonces ya cumplimos con todos los axiomas, los 10 axiomas, y por lo tanto tú aquí ya puedes decir, por lo tanto, sí es un espacio vectorial. ¿Quién es un espacio vectorial? Lo que escribimos aquí al principio. Dice, el conjunto de las matrices diagonales de 2 por 2 bajo la suma de matrices y multiplicación por un escalar sí es un espacio vectorial. Y eso es lo que tenemos que responder en los ejemplos. Si se fijan, es un ejercicio muy laborioso porque hay que demostrar axioma por axioma, hay que demostrar los 10 axiomas, y a partir de la demostración de los 10 axiomas tú dices que es o no es un espacio vectorial el conjunto que tú estás supervisando. Es como si tú fueras ese supervisor que va a dar la certificación. En este caso le dices al conjunto de matrices diagonales de 2 por 2, si te certifico, cumples con las 10 leyes, por lo tanto si eres un espacio vectorial. Cuando no se cumple es muy rápido, porque en cuanto encuentras el axioma que no cumple, ya no ocupas hacer los demás. Vamos a hacer un ejemplo de ese tipo. Por ejemplo, en este ejercicio dice, demuestre que los vectores en el plano cartesiano que están en el primer cuadrante son o no un espacio vectorial. Tenemos que demostrar vectores que estén en el primer cuadrante. Si ustedes recuerdan de la secundaria o de la prepa, nosotros teníamos el plano cartesiano y se le llamaba cuadrantes a estos 4. Estos eran 4 cuadrantes. Entonces, esos 4 cuadrantes se le llamaban, en este caso, los lugares del plano cartesiano. Y la característica era que los que estaban en el primer cuadrante se numeraban en contra de las manecillas del reloj. Y los que estaban en el primer cuadrante siempre eran positivos. Entonces aquí la coordenada que siempre dabas aquí siempre era positivo, positivo. La coordenada que dabas en el 2 era negativa, positiva. La coordenada que dabas en el 3 siempre era negativa las dos. Y en el 4 era positiva, negativa. Entonces lo que están diciendo aquí es que todos los elementos que tú tomes para el primer cuadrante deben de ser positivos. O sea que a la hora que tú defines tus elementos para poder hacer las demostraciones, tú dices que A, B, para que pertenezcan en este caso al conjunto, debe de ser A mayor que 0 y B mayor que 0. O sea, deben de ser positivos por fuerza. Entonces, sabiendo eso, cuando tú vas a demostrar en este caso este conjunto, pues tú puedes ir analizando sin hacer los axiomas, tú puedes ir analizando en cuál axioma crees que no va a funcionar. Por ejemplo, los que son muy difíciles que funcionen con algún conjunto que no va a ser espacio,
es el 5 y el 4. El 5 y el 4 son muy complicados que se cumplan en todos los casos. En este caso, como estamos hablando del número 5, si yo doy A más B que pertenece a B, debo de tener menos A y menos B que pertenezca a B, para que a la hora que haga la suma me dé 0. Y menos A y menos B no pueden existir, en este caso, no pueden existir en A más B, porque en los elementos A y B, porque deben de ser siempre positivos. Entonces, yo a la hora que hago la suma, A, B, en este caso, más menos A, menos B, que debe ser igual, estoy haciendo el número 5, que debe ser igual a 0, me doy cuenta que A menos B no pertenece al espacio, por lo tanto no existen elementos inversos para estos conjuntos, y con eso ya puedo decir que no cumple el axioma, no cumple el axioma 5, y al no cumplir el axioma 5 no es espacio vectorial. Entonces se fijan qué rápido terminamos aquí la demostración, porque analizamos que no existía un elemento, en este caso inverso, para el conjunto, y como no existe un elemento inverso para el conjunto, pues ya no se puede decir que sea un espacio vectorial. Entonces cuando cuando no es espacio vectorial, solo tenemos que buscar cuál es el que cumple con eso, el que no se va a cumplir. Y cuando es espacio vectorial, hay que hacerlos a todos, y se debe de cumplir con todos. Ya para concluir con este tutorial, estos son los ejercicios que van a hacer para la práctica, la primera práctica en este caso, de esta unidad. Dice que demuestra que los siguientes conjuntos sí son espacios vectoriales. Les voy a poner dos conjuntos, en este caso son estos dos, van a venir ahí en el documento en Word, que sí tienes que demostrar que sí son espacios vectoriales. Estos yo ya estoy seguro de que son espacios vectoriales, se los estoy dejando para que le hagan los 10 axiomas a cada uno. En este caso el primero dice el conjunto de vectores en R3 de la forma XXX. Significa que van a ser elementos repetidos, o sea, vamos a tomar vectores donde todos los números sean iguales. En este caso puede ser el 666, el 777, el 1111. Entonces, si quieres demostrarlo con letras, pues puedes ponerle, por ejemplo, A pertenece a V, y si ocupas otro, pues le pones B pertenece a V. Y ya de ahí empiezas a hacer cada una de las operaciones con los axiomas, y hay que demostrar que cumple con los 10. En este caso el de aquí abajo, el conjunto de matrices de la forma 0AB0, significa que debe de haber una diagonal de ceros, y lo demás puede ser cualquier número. Entonces tú a la hora que da estos elementos, pues pones 0, K, W, 0, y ese es un elemento de V. Y si ocupas otro, pues igual 0, R, H, 0, y ese es otro elemento de V. Ya con eso, si ocupas sumarlos, si haces lo que te digan los axiomas, los vas haciendo. Entonces estos dos te van a dar que sí cumplen, hay que hacer los 10 axiomas de cada uno. Y estos tres de abajo dice demuestra que los siguientes conjuntos no son espacios vectoriales. Entonces de estos de aquí tú vas a demostrar que no son. Entonces solamente busca algún axioma que no se cumpla. En estos va a haber unos muy obvios que no se van a cumplir. Aquí si te fijas, las matrices con 1, 1, B y A significa que pueden ser cualquier número, cualquier letra, pero el 1, 1 siempre debe de estar ahí. Si en alguna operación cambia el 1, 1, ya no vas a poder hacer la demostración. Y acuérdense que está el inverso, la suma, va a haber varios que no van a cumplir. Con uno que encuentren, ya queda demostrado que no es un espacio vectorial. El segundo dice el conjunto de vectores en el tercer cuadrante del plano. Acuérdense lo que les dije de los cuadrantes. Primero, segundo, tercer cuadrante es cuando tienes en este caso negativo
y negativo. O sea que los dos deben de ser negativos. Si tienes elementos, si tienes algún elemento que no sea negativo, pues ya no se va a poder cumplir. Entonces por ahí tienes una clave para que ya no se cumpla. El conjunto de vectores de la forma x, 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 1. O sea que aquí puede ser cualquier elemento. Por ejemplo el 5, 5, 1. Aquí la clave es que debe de terminar en 1. Tú puedes ahí dar elementos con letras, por ejemplo, como W1 pertenece a V y H1 pertenece a V, y pues ya de ahí los puedes sumar. Y si este 1 cambia con alguna operación, ya no pertenece, ya no cumple. Con que hagas que ese 1 cambie, ya no cumple. Entonces estos tres de abajo vas a hacer que no cumplan con algún axioma, y los de arriba sí van a cumplir. Hay que hacerlos con los 10 axiomas, y esa va a ser tu práctica. Todo va a venir en el documento que viene en Word.